sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales a las 11:28 horas del día 30 de marzo del año 2021. Con la presencia de los auditores generales, doctor Francisco Javier Fernández, Alejandro Nieva, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Miura Estrada, la licenciada Graciela de la Rosa y el doctor Miguel Ángel Pichetto. Además del secretario legal e institucional, doctor Juan Manuel Uncala Price, y de la secretaria de Actuaciones Colegiadas, doctora Claudia Tirenti. En razón de las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio, se está utilizando una plataforma digital administrada por el Departamento de Sistemas de la Casa, que por cierto permite la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas en tanto se mantienen el carácter público de las reuniones de este cuerpo. En razón de las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio, se está utilizando una plataforma digital administrada por el Departamento de Sistemas de la Casa, que habilita la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas y se mantiene el carácter público. Asimismo, en el marco de la disposición 165 de este cuerpo, que habilita la ejecución de procedimientos en soporte electrónico, se encuentra resguardada la legalidad de la convocatoria y la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la reunión. La integridad y fidelidad de las expresiones de los auditores generales se preservan, además, por medio de las transcripciones de los taquígrafos que se encuentran presentes en esta reunión. Por otra parte, en otro orden de cosas, hemos convenido que las próximas sesiones ordinarias de este Colegio de Auditores Generales tengan lugar los días 14 y 28 de abril próximo a las 11 horas. Corresponde entonces considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Se aprueba. Tiene la palabra la secretaria. Pasamos al punto primero, actas. Corresponde aprobar el acta número 3 de 2021, correspondiente a la sesión ordinaria del 17 de marzo de 2021. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto segundo, control externo financiero gubernamental, 2.1, actuación número 380 de 2020, que contiene el informe de la auditoría independiente elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, referido a los estados contables de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El informe comprende el balance general del 31 de diciembre de 2019, el estado de resultado corriente, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de origen y aplicación de fondos, así como las notas 1 a 6 y anexo 1, el cual tuvo en su dictamen una opinión con salvedades. El fundamento principal se debe a que no se obtuvo documentación que respalde los saldos contabilizados en la margen paraguaya que se exponen en las notas 5 y 6 a los estados contables. Estas son las referidas a las transferencias por margen y a los estados financieros por margen, respectivamente. Pasó por la comisión el presente informe y se recomienda su aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. 2.2, actuación número 308 de 2020, con certificaciones de las transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas y Austral, Líneas Aéreas Sociedad Anónima, en concepto de aportes de capital, según notas de solicitud de fondos número 2, 3 y 4 del 2020 de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, dirigida al Ministerio de Transporte, producidos por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero para conocimiento. Es para tomar conocimiento. Si estamos de acuerdo, pasamos al punto siguiente. Punto tercero, convenios. 3.1, actuación número 356-2020. Convenio suscripto entre Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima y la AGN para la realización de la auditoría de los estados financieros del tercer programa de agua potable y saneamiento del área metropolitana
de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, contrato de préstamo BID 3733 OCAR, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para conocimiento. Es para tomar conocimiento, pasamos al punto siguiente. Actuación 44 de 2021, nota 16 de 2021 del Departamento de Relaciones Institucionales y Convenios. Convenio suscripto el 16 de marzo de 2021 entre la Sindicatura General de la Nación y la AGN, con el objeto de agilizar el intercambio de información entre ambos organismos y realizar tareas de capacitación conjunta, presentado por la Secretaría Legal e Institucional para conocimiento. Tomamos conocimiento y pasamos al punto siguiente. 3.3, actuación 81 de 2021, con el convenio suscripto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y la AGN para la realización de la auditoría de los estados contables al 31 de diciembre de 2019, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos para conocimiento. Tomamos conocimiento y pasamos al punto siguiente. Punto cuarto, control externo de cumplimiento de la gestión gubernamental. 4.1, actuación número 720 de 2017. Informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, realizado en el ámbito de la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado, en relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la concesión de la terminal portuaria número 5 del Puerto de Buenos Aires. Periodo auditado desde el 16 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2017, presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Miura Estrada. Gracias, presidente. Bueno, para tratar esta auditoría que tenemos hoy sujeta a nuestra aprobación, quería antes hacer una reseña de cómo se arriba este contrato, que es bastante atípico, porque es una concesión a un plazo muy breve, 4 años más 1. Para explicar por qué se arriba ese contrato, quería hacer una pequeña reseña de los antecedentes. Como es sabido, la Administración General de Puertos administraba los puertos nacionales, particularmente el Puerto de Buenos Aires, hasta los años 90, cuando se aprueba la Ley 23.696 de reforma del Estado y se declara a la AGP sujeta a privatización. Fue así que se dividió el área del Puerto Nuevo de Buenos Aires en 6 terminales para concesionarlas, y luego una licitación en el año 94 se adjudicaron esas 6 terminales. La terminal 1 y 2 fue concesionada al consorcio que hoy gira con el nombre de Terminales Río de la Plata, TRP SA, por el plazo de 25 años. La terminal número 3 se concesionó a Terminales Portuarias Argentinas, TPA-SA, también por 25 años. Esta concesión después fue absorbida por la concesionaria de las terminales 1 y 2, con lo cual hoy la empresa Terminales Río de la Plata administra las 3 terminales 1, 2 y 3. La terminal 4 fue concesionada a la empresa que tomó el nombre después Terminal 4 Sociedad Anónima, en este caso por 24 años, comenzando también la concesión en el año 94. Y finalmente, la terminal 5, que es a la que refiere este informe de auditoría, fue adjudicada a la firma Buenos Aires Container Terminal Service S.A., pero en este caso por 18 años, también comenzando la concesión en el año 94. Finalmente se adjudicó también la terminal 6 a la firma Intefema, Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires. Esta concesión fue frustrada, a los pocos meses empezaron los incumplimientos y fue finalmente rescindida y rescatada por el Estado Nacional, y después se intentó volver a privatizar en un par de ocasiones a lo largo de los años y esas concesiones fracasaron. Cada una de estas terminales fue objeto ya de auditoría por parte de esta casa entre los años 2005 y 2009, así como también la terminal de pasajeros que funciona en el mismo área del Puerto de Buenos Aires, en una auditoría aprobada en el año 2017, la terminal de pasajeros Benito Quinquela Martín. Entonces, a lo que voy es que los plazos de los contratos quedaron desfasados, el vencimiento de los plazos de los contratos quedó desfasado, y la primera concesión que venció fue la de justamente la terminal 5, a la cual refiere este informe de auditoría, que venció en el año 2012. El Estado hizo uso de la posibilidad de prorrogarla en 2 ocasiones, hasta el 2015 primero y un año después hasta el 2016, pero al llegar al 2016 hubo que volver a licitarla,
Y ahí fue cuando evidentemente se tomó la decisión de concesionarla por 4 años para hacer coincidir después los vencimientos de esta concesión con la del resto de las terminales. Este contrato a 4 años es el que se audita en este trabajo, que es el resultado de una licitación convocada en el año 2015 y adjudicada en el año 2016. El informe de auditoría es un informe de cumplimiento y como tal se inicia enumerando los criterios identificados para verificar el cumplimiento, o sea, las normas del pliego y las normas que regulan el funcionamiento de la AGP como organismo de control, y particularmente de la unidad de control de terminales, que es el órgano específico dentro de la AGP que hace de organismo de control. A lo largo de los 25 puntos del informe se reseñan los incumplimientos verificados. No voy a enunciar todos, sí me voy a referir a los que me parecen más importantes. Por ejemplo, en relación a inversiones. Como decía, es un contrato muy corto de 4 años, y con lo cual tenía inversiones escasas y pensadas para los primeros 18 meses, por un total de $5 millones. El informe lo que dice es que la AGP no aprobó las etapas de obras obligatorias, ni el plan de inversiones, ni el proyecto ejecutivo de obras, que eran todos hitos que en los cuales debía pronunciarse la AGP y que a partir de ahí disparaban los plazos del contrato y hacían exigibles las inversiones. Fue así que al no existir ese acto de aprobación formal, los plazos quedaron con una fecha de inicio incierta y por lo tanto fue más difícil controlar el cumplimiento dentro de los plazos de contrato. Así se arriba también al hallazgo de que las obras no fueron finalizadas dentro del plazo de 18 meses, ni tampoco el ente de control ejerció facultades para sancionar esos incumplimientos, nuevamente con esta situación de que al no haber tenido un hito de inicio, se dificultó el seguimiento de los plazos. Quería hacer una referencia a un comentario que está en el descargo por parte de la AGP, quien dice que se deja constancia que las causales de atrasos invocados fueron oportunamente expuestas en ocasión de una reunión formal entre el personal de BACSA, o sea, la concesionaria, la AGP y esa AGN, sin que esta última, o sea, sin que esta AGN, objetase con posterioridad las razones esgrimidas para los atrasos de las tareas en trato. Es decir, el auditado supone que la participación del equipo de auditoría en una reunión durante las tareas de campo sirve como convalidación, digamos, de atrasos, porque en esa reunión se hizo referencia a tales atrasos. En la respuesta que hace el equipo, y de manera correcta señala que aun cuando esos atrasos, esas causales de atrasos que se invocaron, que podrían eventualmente justificar tales atrasos, como por ejemplo las obras del Paseo del Bajo o algún incidente climatológico que podrían consistir en causales de fuerza mayor o hecho del príncipe, lo cierto es que no pudo el ente de control exhibir ningún expediente en el cual el concesionario hubiera invocado esas causales, ni ninguna resolución que los hubiera reconocido como tales. Y todo esto, de nuevo, porque todo el control de plazos de obras fue incumplido. El informe también hace algunas objeciones en relación a la publicación de las tarifas. Según el pliego, debían notificarse antes de ser aplicadas las nuevas tarifas a la AGP, y la AGP debía aprobarlas o rechazarlas en un plazo perentorio antes de que se empezaran a percibir. Esos plazos también fueron incumplidos. Bueno, el informe también enumera incumplimientos en relación a seguro, fianza, cumplimientos de obligaciones de informar al concedente y demás. El informe es bueno, yo voy a proponer su aprobación, pero antes quería también hacer una referencia a la situación actual. Este contrato se encuentra hoy con la prórroga a 1 año, próximo a vencer. En las próximas semanas estaría venciendo esta concesión. Por su parte, las concesiones de las otras terminales fueron prorrogadas hasta el año 2022. La gestión anterior intentó hacer una licitación para concesionar todas las terminales a un único oferente, cambiando el diseño, digamos, de concesión, al optar por asignarlas todas a una única empresa. Esa licitación fue sucesivamente postergada a la fecha de apertura de ofertas y finalmente dejada sin efecto por la nueva administración. Así que en este momento el Estado tiene que tomar una decisión respecto de qué va a hacer con estas terminales. Espero que este informe sea un aporte, sobre todo a la hora de precisar un poco las obligaciones del ente de control,
En los informes anteriores, ya de más de una década, también se señaló la necesidad de fortalecer el personal y capacitarlo para que puedan ejercer la importante función que tienen en relación a estos contratos que son muy complejos. El puerto de Buenos Aires originalmente era un puerto de cargas a granel y con el transcurso del tiempo se transformó en un puerto fundamentalmente de containers y recibe el 62% del tráfico de containers del país, con lo cual es importante, indispensable, digamos, un funcionamiento y un crecimiento del puerto de Buenos Aires, así como de otros puertos de la zona, para pensar en un incremento del comercio internacional de la Argentina. Así que, presidente, solicito la aprobación de este informe. Muchas gracias, doctor Miura. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto 4.2, actuación número 315 de 2018, informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero, realizado en el ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, referido al programa 19 Relaciones con las Provincias de Desarrollo Regional, periodo auditado desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018. Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, señor presidente. La auditoría tiene como objeto evaluar el cumplimiento de las normas que regulan la administración del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, ejecutado a través del programa 19, que es de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional. A modo de introducción, recordamos que el artículo 3, inciso D de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales establece que el 1% del monto total recaudado por los gravames a que se refiere la citada ley conformará el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. El artículo 5 de la misma ley establece que dicho fondo se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del entonces Ministerio del Interior y Transporte, que será el encargado de la asignación de estos recursos. La ejecución presupuestaria en su etapa de devengado, correspondiente a las transferencias, que da aportes del Tesoro Nacional, fue para el año 2016 del 75,18% y para el año 2017 del 78,18% respecto del crédito vigente al cierre de cada periodo. Durante el periodo auditado se otorgaron aportes del Tesoro Nacional por un total de 8.931 millones, correspondiendo al 42,4% a los gobiernos provinciales y el resto a los municipios. La provincia que más aportes del Tesoro Nacional recibió en este periodo fue Buenos Aires, y la siguieron Neuquén, Córdoba y Jujuy. La única jurisdicción que no recibió Atenas fue la ciudad de Buenos Aires, y a nivel de gobierno provincial, las únicas dos provincias que no recibieron aportes del Tesoro Nacional fueron Córdoba y Santa Cruz. En este informe tenemos varios hallazgos, de los cuales vamos a resaltar algunos. Por ejemplo, que en el 4.1 se expone el análisis del circuito administrativo correspondiente al proceso de los aportes del Tesoro Nacional. El análisis realizado en este sentido, podemos observar la falta de registros formales y archivo de todos los pedidos del aporte del Tesoro Nacional que recibe el Ministerio. Dado que la unidad ejecutora del programa auditado cuenta exclusivamente con información de los aportes otorgados y no así de aquellos pedidos que han sido denegados con su respectiva justificación. Por lo tanto, al no pasar por un circuito administrativo, y la evaluación del mismo, se desconocen los fundamentos, montos y otros detalles de las solicitudes que han sido denegadas. La falta de información sobre la totalidad de las solicitudes recibidas impide determinar si existen pedidos de aporte del Tesoro Nacional de las provincias y municipios en concepto de emergencias o desequilibrios financieros que no son satisfechos por el Ministerio del Interior. Tampoco es posible determinar los criterios a partir de los cuales se denega una solicitud de fondos para atender situaciones de desequilibrios financieros o emergencia. Finalmente, no es posible determinar la suficiencia del crédito que se presupuesta transferir en concepto de aporte del Tesoro Nacional a las jurisdicciones en cada ejercicio financiero. Con relación al procedimiento seguido para el otorgamiento del aporte del Tesoro Nacional, en el hallazgo 4.1.2, vemos que se verificó la existencia de otorgamiento de ATNs que no se hayan debidamente respaldados con la evaluación técnica respectiva. Del análisis de los expedientes del aporte del Tesoro Nacional, otorgados durante el periodo auditado, conforme a la selección muestral, surge que el 77% de los expedientes analizados no cuenta con evidencia de que se haya realizado una evaluación técnica de la información suministrada por la jurisdicción en oportunidad de sustentar la solicitud del aporte del Tesoro Nacional. Tampoco el auditado ha acreditado que la evaluación técnica se realice en forma independiente de su incorporación al expediente, por lo que se incluye en el objetivo
asignado por el decreto 212 del 2015 y el 174 del 2018, de intervenir en la evaluación técnica de la asignación del Fondo de Aportes Nacional a las provincias. Todo esto lleva a que la resolución ministerial que otorga el aporte del Tesoro Nacional no observa lo establecido en la Ley 19.549 del procedimiento administrativo en su artículo 7, inciso B, donde se establece que como uno de los requisitos esenciales del acto administrativo sustentarse en los hechos y antecedentes que sirvan de causa y en el derecho aplicable, ni con el inciso D, que establece que antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos. Con respecto al hallazgo 4.2, referido a los informes trimestrales a las provincias sobre la distribución de los fondos, surge que si bien en informes se expresan los montos otorgados a cada provincia en el trimestre del periodo auditado, no se indica el criterio seguido con su asignación, incumpliendo lo establecido en el artículo 5, segundo párrafo de la Ley 23.548. Por último, el hallazgo 4.3 sobre la existencia de saldos excedentes se verificó que durante los últimos años la recaudación del Fondo de Aporte del Tesoro Nacional ha sido superior al crédito aprobado para afrontar los aportes a las provincias, lo que ha producido la acumulación de excedente en la cuenta recaudadora correspondiente, cuyo remanente acumulado al 30 de junio del 18 era de 45.662 millones de pesos. Durante el periodo auditado se efectuaron aplicaciones financieras a favor del Tesoro Nacional por la suma de 15.000 millones en el año 2016 y 20.000 millones en el año 2017, restituidas al Fondo de Aporte del Tesoro Nacional a comienzos del ejercicio siguiente. Del análisis realizado surge la elaboración del presupuesto del gasto presupuestario del inciso 5, transferencias, surge que la restricción presupuestaria impuesta por la Nación sobre los recursos que nutre el Fondo de Aporte del Tesoro Nacional a las provincias implica un diferimiento del destino asignado para dichos fondos de coparticipación federal. Existen otros hallazgos referidos a los manuales de procedimiento, pero creo que los fundamentales son los que antes mencioné. Este informe pasó por la comisión respectiva y recomiendo su aprobación. Muchas gracias, doctor. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto 4.3, actuación número 217 de 2018, informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, realizado en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, periodo auditado desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Hola, ahora sí. Bueno, bien. Este proyecto tiene como objeto el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, siendo el periodo auditado el comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2017. Respecto a los resultados y evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, estamos hablando del 2017, en el periodo auditado, el valor de la cartera del fondo creció un 37.38% en términos nominales en pesos y un 10.08% en pesos en términos reales. La evolución de la cartera de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, podemos decir que el 90% de la cartera de activos está explicado por 3 rubros principales. Las operaciones de crédito público con la Nación, que tienen un 57.27%, las acciones de sociedades anónimas con un 19.90%, y los proyectos productivos de infraestructura con un 7.8%. Al finalizar el 2017, la cartera de activos de este fondo sumó 1.202.579 millones de pesos. Algo así como, digo algo así porque está valuado con el tipo de cambio oficial de Banco Nación, 64.833 millones de dólares. Veamos los hallazgos generales. Respecto al plan de inversiones y lineamientos mensuales, el plan de inversiones anual y los lineamientos mensuales no contemplan un análisis financiero plasmando las necesidades de liquidez del fondo para cada periodo, ni la capacidad que tendría el fondo ante una eventual intervención para afrontar obligaciones del sistema previsional, evidenciando el aspecto discrecional de sus definiciones.
No se establecen posibles escenarios con diferentes riesgos. Asimismo, no se incluye un análisis puntual contemplando la eventual necesidad de intervención para enfrentar obligaciones del sistema previsional en su conjunto. Únicamente se estima que los ingresos por sinceramiento fiscal serán suficientes para cubrir los egresos del programa de reparación histórica. Respecto a los sistemas de información contable, existen diferencias de fechas entre la registración contable y la de liquidación de la operación, produciendo esta situación diferencias en los saldos mensuales de la contabilidad, lo que dificulta verificar la trazabilidad de las transacciones, incumpliéndose de esta forma el artículo 10 del anexo 1 del acta 91 del Comité Ejecutivo, el cual establece que los registros contables deben reflejar total y exclusivamente las operaciones realizadas en el día. Respecto de las asignaciones de activos, la ANSES continúa sin transferir los saldos de libre disponibilidad al Fondo de Garantía y Sustentabilidad, incumpliendo lo establecido en el decreto 2103/08, artículo 3, y no se obtuvo antecedentes del cálculo que debía haber efectuado a esos efectos. Respecto al control interno, la estructura de la matriz de riesgo utilizada no incluye aspectos relevantes. Por ejemplo, no se evidencia controles que mitiguen el riesgo de conflicto de intereses mediante existencia de un código de ética o manual de conducta y controles. Tampoco se evidencia controles sobre cambios en la normativa, que aseguren que no se produzcan periodos con ausencia normativa, observándose que no hubo normativa vigente desde el 03 del 2017 hasta el 30/08 del 2017 inclusive. Tampoco se evidencia controles sobre la estructura formal. Tampoco se evidencia controles sobre los indicadores de rendimiento, rentabilidad y sobre la evolución global del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para afrontar posibles insuficiencias del sistema previsional. No se ha evidenciado el seguimiento de este tipo de indicadores que contribuyan a determinar con un nivel de seguridad razonable si el activo del fondo se invierte de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, tal como lo establece la Ley 26.425. Algunos de los hallazgos particulares, no todos, porque la verdad que es muy largo todo, pero bueno, algunas cosas las voy a decir ahora. Respecto a las operaciones de crédito público de la Nación, vamos al inciso A. Se advierte que en otros títulos públicos se incluyen bonos cuasi par de la República Argentina, los cuasi, con una sobrevaluación de 14.554 millones de pesos. Asimismo, se incluyen en la cartera títulos públicos que no tienen precio de mercado. La presente situación no se revela en nota a los estados contables del organismo. Se puede observar también, al cierre del ejercicio 2016, el inciso A se integraba principalmente por títulos emitidos en dólares, mientras que al cierre del ejercicio del 2017 se compone de 53.6% de títulos en pesos. Dicha variación se explica en el cambio de títulos nominados en dólares por títulos nominados en pesos, no evidenciándose la fundamentación de la decisión de las autoridades del fondo sin perjuicio de su encuadre en las regulaciones del acta primera del Comité Ejecutivo del Fondo y sus modificatorios. Es decir, lo que vemos acá es un proceso de especificación de los activos del inciso A. Respecto al inciso B, que son los títulos emitidos por gobiernos provinciales, Banco Central, etc. Para el caso del bono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cabe mencionar que al 23/01 del 2017 se suscribieron títulos de la deuda pública clase número 20 por 320 millones, los que fueron vendidos 4 días después, resultando una ganancia de 3 millones. Esta operación se hizo con una tasa Badlar más 5%. Dado que la operación de venta se llevó a cabo en el mercado secundario, no generándose un expediente con informes de las distintas direcciones del fondo, no se pudo obtener una explicación acerca de por qué no se mantuvieron los valores hasta su vencimiento, dado que, asimismo con fecha del 23 de marzo del 2017, es decir, 2 meses después de la operación de venta, se vuelven a suscribir títulos de deuda pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, clase 22 a tasa variable, Badlar más 3.25%, siendo este rendimiento menor al de los títulos vendidos, los cuales se negociaron exactamente como dijimos, a tasa Badlar más 5%. Inciso C, que son obligaciones negociables. Durante el 2017 se llevaron a cabo 4 operaciones de compra de obligaciones
negociables. Alguna de ellas, del análisis de la operación de compra, por ejemplo, de obligaciones negociables de Pampa Energía Sociedad Anónima, puede observarse que no se cumple con lo establecido en el circuito normativo establecido para los instrumentos de corto plazo, no evidenciándose en el expediente el dictamen de asuntos legales, ni la resolución del director ejecutivo de ANSES aprobando la operación. En cuanto a la obligación negociable del Banco Vice, suscrita el 27 de junio del 2017 a 3 años de plazo en moneda de emisión pesos, la misma fue suscrita con dólares, es decir, que se modifica la composición en moneda extranjera de la cartera del fondo, dejándole más expuesta a devaluaciones futuras. Al respecto, nos obtuvieron evidencias de la fundamentación de la decisión de las autoridades del fondo, sin perjuicio de su encuadre en las regulaciones del acta primera del Comité Ejecutivo del Fondo y sus modificatorias. Como es un informe extenso, señor presidente, señores auditores, en algunos de los incisos, por ejemplo el inciso E, que son acciones de sociedades anónimas, inciso F, que son acciones de sociedades estatales, voy a pedir que se incorpore a la versión taquigráfica el informe correspondiente, para no ser tan extenso este informe. Pasamos al inciso G, fondos comunes de inversión. Según lo mencionado en el informe de auditoría que habíamos visto ya 2014, 2016, los fondos Axis Ahorro Plus, Gaimes Renta Fija, Mega Inver Renta Fija y Superfondo Equilibrado B estaban integrados en más del 99% por títulos públicos, los cuales en su mayoría correspondían a LEVAX. Asimismo, el fondo tenía una participación significativa en el patrimonio neto de cada uno de ellos, y en algunos casos siendo el único cuota partista. Dicha decisión de inversión no solo generó comisiones que podrían haberse evitado al invertir en forma directa por el Banco Central de la República Argentina, sino que además restringió la liquidez otorgada por los fondos comunes de inversión. Esta situación mencionada generó que el Comité de Inversiones, mediante acta 409 de fecha 3 del 7 del 2017, establezca como lineamiento para las operaciones con los fondos comunes de inversión iniciar el proceso de coordinación de rescates por hasta el porcentaje que se observa del LEVAX en el patrimonio neto de cada fondo común en la medida de lo permitido por los estatutos de cada uno. Proyectos productivos y de infraestructura. Bueno, este inciso también voy a solicitar igualmente el inciso M y el inciso N, que son préstamos para beneficiarios de SIPA y no SIPA, que el informe se incorpore a la versión taquigráfica. Podemos decir como conclusión que con relación al objeto, considerando los objetivos y el alcance indicados, y en base a lo realizado y la evidencia obtenida, excepto lo que dijimos anteriormente, que son los hallazgos detallados vinculados a las distintas falencias que se detectaron en cuestiones de control interno, de registración contable, de control de operaciones, de evaluación y exposición de activos, y que no se obtuvo constancia de la existencia ni requerimiento formal de un sistema integral de información financiera a efectos de garantizar que las inversiones cumplan con las normativas vigentes, ni de información referida al impacto específico de las inversiones en general y en particular a las efectuadas en proyectos productivos o de infraestructura, así como su relación costo-oportunidad y los efectuados en estos programas para su oportuna evaluación. Consideramos que en términos generales razonablemente se cumple en todos los aspectos significativos los criterios establecidos, por lo cual solicito la aprobación. Tiene la palabra el doctor Forlón y luego el doctor Nieva. No solamente quería comentar al respecto, que hay temas de que en el presente informe, como venta de acciones y en operaciones de OPA, que están siendo analizadas por la justicia, por lo cual solicito se remita el presente informe al juzgado interviniente. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Nieva. Sí, presidente. Más allá de la buena síntesis efectuada por la auditora de la Rosa, quería hacer unas muy breves consideraciones. Es muy importante el informe.
Nosotros son informes que hemos venido haciendo a lo largo de los años. De hecho, hay 2 informes aprobados sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del año 2011, uno del 2012, otro del 2013, un informe del 2015, uno del 2017 y otro del 2019. Este sigue, completa de alguna manera lo que se venía haciendo. Como lo ha manifestado la auditora, hay muchas observaciones recurrentes, es decir, que se leen los mismos problemas que hemos ya detallado e informado en otras auditorías. En particular, por ejemplo, hizo mención Graciela a que desde el año 2012 la ANSES continúa sin transferir los saldos de libre disponibilidad al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, incumpliendo lo establecido en el decreto, etc. Esas observaciones recurrentes, obviamente, acá se han analizado o se completan con todo lo observado por nuestros auditores en el ejercicio y el periodo concretamente auditado. Debo destacar la tarea desarrollada y conversado con nuestros asesores que han estado participando de los debates. Me han comentado que en algunos casos, bueno, hubo discrepancias importantes por temas, imaginemos que estamos hablando de todas las inversiones que se hacen en el fondo de la compra de bonos, como acá se ha rechazado, como acá se ha comentado, compra de títulos, compra de acciones, venta, etcétera. ¿Por qué se elige una inversión y por qué no otra? Eso motivó una muy interesante discusión y debate dentro de los equipos en cuestiones controvertidas. Como todos sabemos, todo siempre es opinable, pero debo destacar la tarea de consenso que se logró inclusive con un párrafo que se ha incorporado a algunas de las observaciones, en donde se establece que queda claro que se han cumplido las normativas en materia de decisiones de inversión, aunque no se obtuvieron evidencias de los instrumentos que fundan las decisiones. Es decir, ¿por qué se funda una determinada decisión? No hemos encontrado evidencia de que ellas hayan sido debidamente justificadas, por lo menos no hemos encontrado esos elementos, pero como se ha consignado, sí se deja claro que se han cumplido con las normativas vigentes al momento. Así que bueno, simplemente esto, dejar por supuesto, constancia de nuestra conformidad y apoyo al informe y destacando la tarea realizada. Eso es todo. Doctor Forlón. Unas palabritas nomás para no confundirnos. Hay más allá del buen consenso que han tenido los asesores, que ha determinado que en alguna compra de operaciones de ON no se cumplieron los circuitos correspondientes. ¿Y por qué es importante esto? Más allá del periodo, como bien dice, hay observaciones recurrentes. Lo que tenemos que lograr es que nuestros informes, como fue uno muy importante el año pasado, del 2019, perdón, vemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad puede ser utilizado con fines que no son los previstos para la ley. No es achacarle a un solo gobierno, no quiero hacer una cuestión política de esto, sino una cuestión de manejo eficiente y eficaz de los recursos del Estado. Y cuando se le requiere, además tenemos que asesorarlo. Lo que hemos visto en su momento, por ejemplo, que tenían en el informe anterior, sean compras, tal vez, por ejemplo, como acá tenemos compra de bonos, títulos y en su momento era el EVACO, el ELIC, si bien podía comprar en directo, compraba a través de un fondo común de inversiones. Entonces tenía el 99% de un fondo común de inversiones, que el fondo común de inversiones a su vez tenía el 95, 99% o el 100% de este tipo de títulos públicos, pudiendo hacerlo de manera directa. ¿Por qué no lo hacía? No sé si no por generar comisiones y pagar comisiones que no correspondían. Espero que sea tomado en cuenta por esta administración, ojalá lo hubiese tomado en cuenta, hubiese sido oportuno nuestro informe para que tome en cuenta el anterior y las futuras, porque al fin y al cabo esto tiene que ser manejado con la manera, si bien tiene que tener cierta flexibilidad para poder ser rápido con este tipo de instrumentos de inversión y no perder y perjudicar el fondo, también tiene que tener atado a ciertas condiciones que le dé
algo predeterminado, y que el que está ahí, el director de inversiones, no puede hacer lo que quiere. Y dentro de eso tendrá su manera de manejarse. Pero creo que lo importante de estos informes que se han tenido en cuenta es para que tomen las medidas, y si se permite, y nosotros detectamos que permite una compra o unas inversiones que no son eficientes, que tome las medidas y que reglamente, porque realmente no está bien que una cuestión de atomización de inversiones, si querés, considero yo, no está bien que tenga el 100% un fondo común de inversión. Porque lo que da el fondo común de inversión, que puede ser la liquidez de los activos, al tener el 100% no lo va a poder liquidar automáticamente porque perjudica las inversiones del fondo. Con lo cual todas esas cosas quedan analizadas, y si no están reglamentadas en los procedimientos, sería bueno que tomen las medidas tendientes a ello para lograr una mejor administración de los recursos del Estado. Nada más. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sería importante, además de remitirlo al proceso judicial en marcha, que se lo remita también copia a la actual administración. Muchas veces se hacen informes de auditoría sobre determinados organismos del Estado, donde se descubren hallazgos y, bueno, se aprueban, quedan archivados, y a lo mejor esos hallazgos no se subsanan en la vía administrativa. Así que a mí me parece importante lo que acabas de decir. Siempre es sensible este manejo de fondos. La finalidad es la preservación del valor, porque tiene que ver con los recursos que son del sistema previsional. Muchas veces el organismo toma también decisiones de naturaleza política acompañando a la política económica del gobierno de turno. Pero bueno, me parece interesante las reflexiones como para que también el organismo los reciba, para que no repita o no realice actos que indudablemente tienen que ser subsanados de manera inmediata, ¿no? Gracias, doctor. Voy a pedirle a la licenciada de la Rosa, por favor, después que nos indique con precisión cuáles son las incorporaciones que se plantean como complementarias al acta. Solamente señalo que estamos incorporando un cambio en nuestro derecho consuetudinario, porque en otras ocasiones no se aceptó la incorporación de agregados. Más allá de eso, le pido después, por favor, que me lo agregue. Presidente, lo puedo leer si quieren. No tengo problema, no tengo problema. Si hay un cambio, lo leo ahora. No, tranquila. O sea, pido leerlo entonces, porque la verdad que es... Está bien. Yo hubiera un informe muy largo, pero... Muy bien. Ok, muchas gracias. Muy bien. En segundo lugar, al comentario del doctor Pichetto, ciertamente se remite al sujeto auditado las conclusiones de nuestros informes por rutina, tanto como a la jefatura de gabinete como a la comisión mixta. Así que eso está garantizado. Vamos a incorporar el pedido del doctor Forlón, creo que fue, en relación a remitir a las actuaciones, al situación judicial en trámite. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto 4.4, actuación número 210 de 2019, informe de auditoría de control de gestión ambiental elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales en relación al seguimiento de la gestión de la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de las recomendaciones del informe aprobado por resolución AGN número 169 de 2016 e implementación de los ODS 14 y 15, periodo auditado desde el 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2019, presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sí, presidente. La doctora Tinenti ha hecho el desarrollo, digamos, del acta número 210, que es una auditoría de gestión sobre parques nacionales y Ministerio
de Ambiente y Desarrollo y también en cumplimiento de las ODS 1415. Se realizaron 3 verificaciones in situ, una sobre el Parque Nacional Lanín, la otra sobre el Parque Nacional Iguazú y la tercera es Monumento Natural Laguna de Pozuelos. O sea que hubo un trabajo de la auditoría en términos, digamos, de estos 3 parques nacionales. En el Lanín, en realidad la auditoría, el informe es muy preciso, muy interesante. Están ocurriendo cosas realmente muy, muy graves, que son materia de información periodística. Se verifican claramente la falta de personal, la falta de personal especializado en la lucha contra incendios. Hace poco tiempo hemos tenido un proceso de incendios en todo el Parque Nacional Nahuel Huapi y también el que comprende Lanín y también el que avanza sobre el lago Puelo, donde hubo 7 incendios sistemáticos en distintos escenarios y a la vez. Digamos, se carece de brigadistas, que son los que apagan el incendio, o personal que no tienen funciones requeridas para el cargo. Muchas veces estas posiciones son cumplidas por los pobladores locales. Esto es lo que verifica el informe. La situación de irregularidad para el personal contratado se mantiene hasta el año 2019. La cantidad de guardaparques en el área protegida no aumentó en concordancia con la incorporación de áreas nuevas. Después hay algunos porcentuales que tienen que ver con la meta Aichit, que tiene compromiso de la Argentina de aumentar las áreas protegidas. En el caso de zonas terrestres al 17%, nosotros estamos, si bien aumentó el número de parques nacionales en este periodo auditado, en 1.46, estamos en 13 puntos. Estamos todavía a 4 de la meta que se ha planteado desde el punto de vista de la ampliación de áreas para también cuidar el cambio climático, etcétera, etcétera. En la zona marina y costera no llegamos al 7%, cuando en realidad la meta es el 10%. Y aparece la conflictividad en el Lanín, fundamentalmente la carencia de una mesa de comanejo, que siempre ha sido conflictiva, en particular en lo que se refiere a la consulta y participación del denominado pueblo mapuche, en los procesos estos de, digamos, de determinación de la tierra, designación de personal, en fin. Ahí está todo el tema planteado. Se traslada también esto a la página de los diarios. Hay un conflicto latente con las comunidades aborígenes. Hay, digamos, contraposición de 2 leyes nacionales, la 22.351 de Parques Nacionales y la Ley de Asuntos Indígenas 23.302, donde aquí se verifican indudablemente contradicciones y problemas en la autodeterminación de las comunidades. El conflicto está abierto, hay ocupación ilegal, todo esto también es de público conocimiento. Me parece que esta auditoría, en ese sentido, es muy importante porque ratifica la complejidad, la falta de una construcción de mesas de consenso con las comunidades originarias y el nivel de violencia que se está trasladando a todo este escenario. Cabe recordar algunos eventos lamentables de enfrentamientos incluso armados, en fin. Bueno, pedimos la aprobación, me parece que es un muy buen trabajo que analiza fundamentalmente en la zona de los lagos el alto nivel de conflictividad que hay en esta materia y también la falta de preservación de la zona de bosques, con incendios provocados en general con características intencionales. Así que bueno, les recomiendo la lectura, me parece que surgen algunos elementos como para seguir trabajando. Hay que remitírselo a la Autoridad de Parques Nacionales. Me parece que es importante que corrijan, que el auditado corrija
el tema del plan de fuego y el tema de los especializados en lucha de incendio en los bosques es una de las falencias que señala este informe. Y la conflictividad de las comunidades originarias en la discusión de la tierra, la adjudicación de la tierra o la ocupación ilegal de la tierra es otro de los problemas que también se manifiestan claramente en esta auditoría. Bueno, pedimos la aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Corresponde tratar los puntos sobre tablas, presidente. Sí, muchas gracias. Aquí estamos con los puntos entre el 5.1 y el 5.13, que son temas incorporados sobre tablas provenientes de la comisión administradora, que los miembros de este colegio han tenido oportunidad de considerar, por lo que se aprueban todos y cada uno de ellos. Vale la pena destacar que hay uno de esos puntos que incluye la actualización de las remuneraciones del personal de la casa, en línea con lo que el Congreso de la Nación decidió en relación a los trabajadores del Poder Legislativo. Está alineada nuestra modificación a ello y al mismo tiempo debe quedar claro que a partir del día de mañana estará disponible esa actualización para todo el personal de la casa. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto sexto, actuación número 311 de 2020, informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los estados financieros correspondientes al Programa de Infraestructura Universitaria 2, fase B, ejercicio iniciado el 1 de julio de 2019 y finalizado el 30 de junio de 2020, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para su consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Perdón. Se trata del préstamo 8.945, suscrito el 15 de junio del 2015, entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento. La ejecución del programa es llevada a cabo actualmente por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales. El objetivo del programa es financiar obras de infraestructura en universidades públicas nacionales en las provincias para extender la cobertura y mejorar la calidad del sistema universitario nacional. El informe sobre los estados financieros y el informe sobre el estado de solicitud de desembolso son de opinión sin salvedades. Sin afectar, se informan algunos puntos que son importantes destacar a saber. Primero, rescisiones de contratos. A. Licitación pública 6 del 2015. Obra Alumnado y Administración 2, etapa Facultad de Bromatología Gualeguaychú, Entre Ríos. El contrato fue rescindido en el ejercicio anterior. El rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el 7 de mayo del 2019, resolvió finalizar la obra por administración. Al cierre del presente ejercicio, la universidad informó que la obra se encuentra terminada y operativa. B. Licitación pública 1 del 2015. Obra edificio aulario y comedor universitario, Universidad Nacional de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. El contrato fue rescindido el 11 de septiembre del 2019. Y en la respuesta de circularización, los asesores legales del programa no se informan sobre dicha rescisión. 2. Aunque se solicitó al programa el alta de usuario para el acceso al sistema GDE con funcionalidades completas de consulta y exportación de archivos de los documentos electrónicos de la jurisdicción. El auditado respondió que de acuerdo a la resolución 49/2019 de la Exsecretaría de Modernización, los agentes referentes a entidades y jurisdicciones no pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional no puede tener usuarios GDE-APN. A pesar de ello, el equipo pudo verificar la información suministrada por el organismo. Asimismo, se reportan errores formales en los estados financieros como los siguientes. A. En la nota 1D, deuda con la Corporación Andina de Fomento, a los estados financieros expresados en pesos para los fondos provenientes del financiamiento recibidos en la cuenta especial, se indica que se utiliza el tipo de cambio nación de la fecha de acreditación.
Este criterio fue modificado al 30 de junio del 2020. Se utilizó el tipo de cambio de referencia Banco Central de la República Argentina de fecha en que la CAF comunica el desembolso. B. En nota 2 de los estados financieros en pesos se menciona la nota 5.633 relativa al traspaso de fondos, proveniente del préstamo CAF 8.673. Dicho número de nota no es correcta, correspondiente al número 5.366. C. En la exposición de los anexos 1 y 2 a los estados de inversiones en dólares y en pesos se detectó un error en los títulos que encabezan las segundas páginas. La identificación correcta de las obras corresponde al ítem B. En materia de control interno, las observaciones más relevantes realizadas en el memorándum a la dirección del proyecto refieren a la falta de aprobación del manual operativo, falta de registración de la amortización del préstamo y atrasos en la ejecución de obras. Finalmente, me quiero detener sobre un aspecto del préstamo referido a los gastos de consultoría que a partir de ahora todos los informes la Comisión ha tomado este tema como prioritario para que sepan lo que se gasta en consultorías en cada préstamo, de lo cual esto después va a ser, vamos a hacerlo público con un libro, ¿no? En el marco de un monto presupuestado para todo el programa que asciende a 100 millones de dólares por el CAF y otros 100 millones de aporte local, el monto total desembolsado al 30/6 del 2020 ascendieron 32.347.095 dólares por parte de la CAF y 35.859.623 dólares como aporte local. Los gastos de consultoría acumulados ascendieron a 1.593.248 dólares, mientras que el ejercicio corresponderían 493.857 dólares. En el informe se señalan diferentes observaciones relativas a la manera en que ejecuta este concepto, las que voy a resaltar. De los contratos de servicio de consultoría que han detectado algunos casos donde las descripciones de las tareas a realizar por los consultores no tienen relación alguna con los objetos del programa del préstamo. Por ejemplo, para citar dos de los casos observados por los auditores, uno en el cual el consultor a contratar se define como consultor coordinador adjunto, asistencia técnica para elaboración de proyectos de frontera, y una de las tareas que se le encomiendan es efectuar visitas al centro de frontera, realizar relevamientos de los edificios existentes, verificar su estado de conservación y redefinir el alcance de las necesidades. Y otro, el consultor a contratar se define como consultor senior, apoyo a la planificación urbana, y entre sus tareas figura coordinar actividades como responsable del componente 2, en lo particular en lo atinente a planificaciones locales urbanas, siendo que este componente no corresponde al programa auditado. A todas estas cuestiones se le realizaron recomendaciones al auditado. Siendo que por mayoría fue aprobado por la Comisión de Deuda Pública, pido la aprobación de estos estados contables, presidente. Gracias. Gracias. Sí, tiene la palabra el doctor Pichetto. No, doctor Fernández, ¿se reiteran los nombres de las consultorías? Esto en los próximos informes va a haber con nombre y apellido. Ahora estamos recién empezando con esto para que tomen conciencia de lo que se gasta en consultoría, que si esto lo hubiéramos, si se hubiera hecho hace mucho tiempo, la verdad en algunos créditos o estados contables nos daría vergüenza lo que estamos pagando en consultoría. Por eso vamos a empezar con esta táctica a partir de ahora. En la próxima, que van a venir varios estados, voy a poner las consultorías cuáles son. Estamos hablando de créditos internacionales. Todos internacionales, el Banco Internacional, PNUD, la CAF, el BID, todos. Sí. Sería interesante evaluar los nombres de las consultorías, a ver si son siempre... Van a ser muy parecidos a los nombres en distintas consultorías. Quédese tranquilo. Okay. Gracias.
Lo digo porque nosotros que tenemos que asumir siempre la representación política y nos comemos todas las críticas y cuestionamientos de frente, hay mucha gente oculta en la Argentina que la pasa bomba, que la pasa bárbaro. En términos, digamos, de cómo incrementan sus rentabilidades y ganancias. Si no hay observaciones, se aprueba. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sí, presidente, es para proponer cambios en la estructura gerencial de... ingresaría el contador Jorge Horacio Marfil en lugar del gerente de control financiero, el contador Galarza. Ingresaría el contador Diego Martín Fernández en reemplazo de Marfil y ingresaría como jefe de departamento el contador Marcelo Guetta. Quiero aclarar que esta es la gente que ha estado trabajando activamente en el orden, digamos, al lado del gerente de administración, y las designaciones tienden a fortalecer la estructura también de nuestra casa en orden a la cuestión contable, conciliación, bancos y todo lo que es lo que no puede fallar acá en esta casa. No, de ninguna manera podemos tener errores y es gente experimentada también de larga data en el funcionamiento, digamos, contable de los organismos públicos, congresos, etc. Así que, y además eran áreas que estaban dentro del lugar que me pertenecía como auditor. Cuando yo ingresé, hablé con todos estos funcionarios, les dije que, bueno, esperaba un diálogo fluido. No tengo problema con nadie, pero ese diálogo no se dio, así que propongo esto para que sea aprobado por el colegio. Creo que estamos, reitero, fortaleciendo la estructura contable de gestión de la casa y me queda pendiente un tema que tiene que ver con el área informática, así que lo voy a proponer en la próxima reunión. Si están de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Si no hay observaciones, se aprueba. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión, siendo las 12:30 del día 30 de marzo. Muchas gracias.